¿Conoces la diferencia entre el tiempo del presente simple, presente continuo, presente perfecto? Porque a veces utilizamos has been, porque a veces decimos she is going to, etc. Pues quédate en esta clase porque te voy a enseñar los 12 tiempos verbales en inglés, como me hubiese encantado que me los hubieran enseñado a mí cuando yo estaba aprendiendo inglés. Y después de esta clase ya no te vas a confundir. Empecemos pues. En inglés solamente tenemos 3 tiempos verbales: presente, pasado y futuro. Cada tiempo tiene 4 subcategorías: simple, continuo, perfecto y perfecto continuo. Vamos a empezar con el tiempo del presente simple y vamos a utilizar el verbo compuesto give up. Give, dar, up, arriba. Pero cuando esas dos palabras están juntas, eso quiere decir dejar, rendirse. Empezamos con que ese verbo compuesto o phrasal verb tiene 3 formas principales. La primera es su forma base, give up. La segunda va a ser el pasado, gave up. Y la tercera forma va a ser el pasado participio, given up. También vamos a encontrar su forma continua, giving up. Si te está llamando la atención esta clase, ya es hora de que nos des un me gusta, nos ayudes a compartir el video y te suscribas al canal. Ahora veamos cómo utilizamos cada forma dependiendo del tiempo del que estemos hablando. Tiempo del presente simple, dejo de fumar. I give up smoking. Ahora tú te vas a preguntar, ¿pero por qué estoy colocando smoking con esa terminación del ing si no estoy hablando de una continuidad? Porque en inglés muchas veces varios verbos toman un gerundio después de ellos. En este caso, este verbo compuesto, give up, debe estar seguido por un gerundio. Pero el problema está cuando queremos hacer la negación. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo, pero no tenemos un auxiliar en medio de ese sujeto y ese verbo. Por ende, nos toca pedir auxilio a los auxiliares para poder hacer esa negación. En este caso del presente simple, yo voy a tener 2 auxiliares. Uno va a ser do y el otro va a ser does. Does lo utilizo para la tercera persona. I do not give up smoking. El tiempo del presente continuo. Eso quiere decir que algo está sucediendo en este preciso instante. I am giving up bad habits. Si te das cuenta, en esta frase tenemos un sujeto, un auxiliar y un verbo principal, que en este caso es ese verbo compuesto. Pues debemos de tener en cuenta que el verbo auxiliar y conector en este caso siempre va a ser el verbo to be con este tiempo. Tenemos 3 opciones: am, is y are. Es lo utilizamos con la tercera persona. Y siempre debes asegurarte que ese verbo principal debe tener la terminación del ing. Por esa razón yo dije giving. Y si voy a hacer la negación, le agrego la negación a ese verbo auxiliar que yo haya utilizado. I am not giving up. El tiempo del presente perfecto. I have given up trying to fix it. ¿Cómo está la estructura? Tenemos otro verbo auxiliar. En este caso podemos tener 2. Uno va a ser have y el otro va a ser has, que lo utilizamos para la tercera persona. Ese verbo principal debe estar en su forma del pasado participio, given up. Tiempo del presente perfecto continuo. I have been giving up sweets lately. Por eso estoy tan flaca. La estructura de este tiempo va a ser que volvemos a tener este auxiliar had o has, pero también vas a tener este otro auxiliar que es been, traduce al español estado. Y ese verbo principal debe tener la terminación del ing. Si vamos a hacer la negación, le ponemos esa negación a este primer auxiliar. Continuamos con el tiempo del pasado simple. I gave up too early yesterday. Si quiero hacer la negación, acá tengo el mismo problema que yo tenía con el tiempo del presente simple. Tengo un sujeto y tengo un verbo, pero no tengo un auxiliar en medio de los dos. El auxiliar que nos ayuda a hacer la negación va a ser el pasado de do y does, que sería did. I did not give up too early yesterday. Fíjate que ese verbo principal nos queda en su forma base, give up, porque ya did nos dice que esa frase está en pasado. Tiempo del pasado continuo. I was giving up hope
when you called me. Acá también estoy utilizando un auxiliar o un verbo auxiliar. Los dos van a ser el verbo to be, pero en este caso va a ser en pasado. Was para la tercera persona y were para el resto de los sujetos. Bueno, también ten presente que I también va con was. El tiempo del pasado perfecto. Aquí también vamos a necesitar auxiliares y ese auxiliar va a ser el pasado de had, has, que solamente nos funciona una forma, had. Ahí nos queda muchísimo más fácil. Ese verbo principal nos sigue quedando en su forma del pasado participio. I had given up before she arrived. Si vamos a hacer la negación, le agregamos la negación a ese auxiliar, had. El tiempo del pasado perfecto continuo también va a tener auxiliares. Volvemos a utilizar had y vamos a utilizar been. Había estado. Y por ser un tiempo continuo, debemos asegurarnos que ese verbo principal debe tener la terminación del ing. I had been giving up for days before I decided to train again. El tiempo del futuro simple. Acá vamos a utilizar will porque estamos hablando de un futuro súper simple. Fácil. I will give up if it is too hard. Ay, no hagas eso. Ay, de verdad que no hay mucho complique. Sigamos con el tiempo del futuro continuo. Acá tenemos que utilizar otra vez a will para decir que esa frase está en futuro, pero también debemos utilizar el auxiliar be, que hace parte de ese verbo to be. I will be giving up by the end of the week. Fíjate que ese verbo principal también tiene la terminación del ing. Para hacer la negación tenemos dos auxiliares, pero le ponemos la negación a ese primer auxiliar. Con el tiempo del futuro perfecto seguimos utilizando dos auxiliares. Acá tenemos will, pero también tenemos have. Have no va a cambiar independientemente de los sujetos que estemos utilizando porque ya will es el que lleva la batuta. Pero por ser un tiempo perfecto, ese verbo principal debe estar en su forma del pasado participio. I will have given up before you arrive. Y llegamos al último tiempo, futuro perfecto continuo. Acá tenemos muchísimos auxiliares. Tenemos will, tenemos have y también tenemos been. Will have been. I will have been giving up for months if I don't change my strategy. Que ese verbo principal lo tengo con esa terminación del ing porque estoy hablando de una continuidad. Aquí está la tarea para ti. Déjame saber cómo quedaría la frase del futuro simple. Si decimos no me rendiré si es muy difícil. Déjame saber la respuesta en los comentarios. Un besote pues.